El tema de hoy, si usted ahorita lo ve en la pantalla, no quiero lo vio, dice: las atmósferas del pueblo extraño me llevan a negar a Cristo. Dice que es tremendo, ¿eh? Las atmósferas del pueblo extraño me llevan a negar a Cristo. Miren lo que dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Eso es lo que está diciendo. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos han herido hoy y Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros, que dice, de Silo, el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Fíjense lo que está diciendo. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Omni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra que dice tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron, que dice, miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Fíjense todo lo que está aconteciendo aquí, hermano. Hoy vamos a hablar algo muy importante y maravilloso que ojalá que usted entienda. Muchas veces nosotros, hermano, no leemos la palabra de Dios y sobre todo no la escudriñamos. Por eso no descubrimos tantas cosas, mi hermano, que existen en la palabra de Dios. Tenemos que entender, yo le decía que Pablo decía que todo lo que le había acontecido al pueblo de Israel en el tiempo antiguo es para enseñanza nuestra. ¿Por qué, hermano? Porque el Antiguo Testamento es la raíz, ¿sí? Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo lo del Antiguo Testamento. Si nos damos cuenta, mi hermano, dice la palabra de Dios que la presencia de Dios verdaderamente ya no estaba en Silo. Fíjate lo que estoy diciendo: ya no estaba en Silo. Esto me llama mucho a mí la atención, hermano, porque hoy en día hay muchas iglesias que no tienen la presencia. Cuando hablamos de iglesia, no hablamos de una estructura, hablamos, hermano, que la componemos nosotros, la iglesia. Podría decir que hay personas que no tienen presencia. Muchos de ellos creen que tienen la presencia. Pero yo quiero decir, hermano, Dios me ha enseñado tanto que verdaderamente muchos de nosotros hemos sido engañados y el diablo nos mueve con ese engaño. De hecho, la palabra Satanás significa engaño. Y Satanás es el maestro del engaño, y a mucha iglesia la ha engañado y le ha hecho creer que trae presencia.
Hay gente, hermano, que habla lenguas y lenguas y lenguas, pero son lenguas de la carne. Por eso el domingo les decía algo importante, hermano, que mucha gente, desgraciadamente, nunca había adorado a Dios. Le hablé que cuando yo estaba en el penal, hermano, verdaderamente un día nosotros orábamos, llorábamos por todas las naciones. Yo tenía un mapa y abajo del mapa tenía todas las naciones. Y empezamos a pedir por cada nación, por nuestra nación, ciudad, por todos lados. Y un día, hermano, Dios se nos manifestó y me dijo: qué bueno que oras, y aún por mi nación que yo escogí, hablando de Israel. Pero digo, pero ya estoy harto de peticiones. Ya te lo digo, estoy harto. Ya me tienen hasta aquí. Y si nos damos cuenta, hermano, verdaderamente la iglesia nos enseñó solo a orar. Y hasta preguntan cuántas horas oran. Pero pregúntale cuántas horas adora, te va a decir que ninguna. Le decía de lo que decía un hombre, hermano, el domingo, que un día una persona le dijo: ¿cuántas horas ora? Y él dijo: ninguna, enojado. ¿Por qué mejor no me preguntas cuántas horas adoro? Él decía, mi hermano, que en aquellos tiempos no existían cantos de adoración. Hasta que apareció Marcos Witt, hasta que aparecieron unos hombres, mi hermano, que empezaron a cantar cantos de adoración. Pero lo que sí hay, hermano, es mucho júbilo. Supuestamente hoy en día ponen muchos cantos que dicen que es adoración, pero son peticiones. Yo un día, hermano, un hermano decía: yo quiero adorar a Dios, pero quiero que me pongan el canto de adoración llamado la sábana negra. Parece de adoración la sábana negra, pero escúchame, ¿verdad? ¿Cuántos cantos no conocen bien que son de adoración y son puras peticiones? Y no solo eso, hermano. Verdaderamente luego empezó a salir la música pop. Hasta que cuando Marcos Witt, hermano, porque también Marcos Witt empezó a cantar música pop, pero de repente Marcos Witt empezó a ser conectada con gente del reino, y Marcos Witt empezó a sacar cantos de adoración, y luego empezaron otros. De hecho, este hombre, hermano, decía que Dios le puso en su corazón sacar cantos bíblicos de adoración. Oye, los salmos, hermano, están llenos de adoración a Dios. Y dice que él escribió 60 cantos. Dios le dio la bendición de escribir 60 cantos. Y dice que sus cantos, otros grupos, hermanos, los empezaban a tomar, y de ahí empezó a salir muchos cantos ya de adoración. Yo verdaderamente, yo me sorprendo, hermano, con la iglesia, con el grupo del Rey Jesús. Ustedes ya saben cómo se llama ese grupo. Y es de los que hemos estado poniendo aquí. Son cantos totalmente de adoración. Hermano, estos cantos le dan toda la honra y la gloria a Él. Fíjate, y esos cantos son bíblicos, es la palabra de Dios. Y créanme, hermano, que Dios, cuando me dijo a mí: ya no quiero que estés orando solamente, adórame y considera tus peticiones por realizadas. Y hay gente que nació con nosotros y decía: hermano, pues yo voy a adorar. Al cabo dice Dios que pues consideremos nuestras peticiones por realizadas. Y empezaron supuestamente a adorar y no miraban resultados. ¿Por qué, hermano? Porque adorar a Dios, hermano, es involucrar todo tu ser.
Dios es adorarlo solamente en el Espíritu. Escucha, adorar a Dios es en el Espíritu. Por eso yo no entendí cuando este hombre, hermano, hablaba y decía que en aquel tiempo había muchos cantos que parecían de adoración, pero no eran de adoración, y esos activan el alma. Porque había esos cantos, hermano, que supuestamente son de adoración, son de alabanza. Y la Escritura dice: mi alma alabará a Jehová. Es diferente. Y el Espíritu adora a Dios. Es lo más importante eso. Por eso, hermano, cuando tú escuchas un canto de júbilo, se te activa el alma así. En un momento anda la gente brincando, gritando en júbilo tremendo, porque se enciende la carne. Mira, hoy en día hay muchos grupos supuestamente cristianos reggaetoneros. Hermano, yo quiero decirte que toda esa música activa tu carnote inmediatamente. Es peligroso todo eso. Hay muchos cantos, hermano, que activan tu carne inmediatamente. El Señor me enseñaba algo importante, hermano. Y me decía: mira, y yo porque lo vi en el penal. La gente que llegaba ahí, hermano, los nuevos cristianos, mujeres y todo, cuando ponían las alabanzas de júbilo, hermano, esa gente que llegaba a la iglesia decía: ¿cómo? Pues bueno, vamos a bailar. Porque unos predicadores que entraban a decir: no, suéltate, baila, muévete. Error. Y empezaban a bailar de una forma sensual. Y después, mi hermano, le dieron como un giro, ¿no? Que no fuera la danza sensual. Dijeron: hay que la danza sea espiritual. Y empezaron a inventar. Pero yo te voy a decir algo importante, hermano. Muchos de los nuevos empezaban a activarse tremendamente con los cantos. Y era una carne activada. Y el Señor me enseñaba a través de una mujer. Porque cuando esa mujer oraba por uno, cada vez que nos ponía las manos, yo miraba un resplandor tremendo cuando me ponían las manos. Un resplandor poderoso, y yo sabía que era la presencia de Dios. Esa hermana, cuando danzaba en el Espíritu, hermano, daba vueltas como remolino. Y yo decía: ¿cómo nos choca con las personas? ¿Por qué nos choca con las personas? Porque era guiado por el Espíritu. Porque, hermano, aquí hay una clave muy importante. Y esta es una enseñanza, porque no solamente es movernos. Por eso se dice, hermano, que tú y yo no podemos alabar ni adorar a Dios si no es mediante el poder del Espíritu Santo. Yo veo mucho en la carne. Y el Espíritu Santo quiere tomarte, pero no lo dejas. Esa es la gran diferencia que existe el día de hoy, que muchos andan lanzando, hermano, la pura carne. No dejan al Espíritu Santo que los tome. La danza debe ser en el Espíritu. La adoración debe ser en el Espíritu. Porque yo no puedo adorar a Dios sin Dios. O sea, no puedo adorar a Dios sin el Espíritu Santo. Para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad, yo necesito el Espíritu Santo. Para poder danzar en el Espíritu, yo necesito el Espíritu Santo. Ya les enseñamos que el Espíritu Santo, hermano, Él te va a usar a ti. Como el músico usa un instrumento, usa la batería, usa la guitarra, usa el órgano, usa el acordeón, usa el violín, usa los instrumentos. Así el Espíritu Santo quiere usar tu vida para danzar en el Espíritu. Por eso el otro día el Señor, hermano, dijo que derramaba el espíritu de danza. No es que existan muchos espíritus, es el mismo Espíritu Santo.
Cuando habla de los 7 espíritus, habla del Espíritu Santo. Cuando habla del Espíritu, que el Espíritu de esto y de esto y de esto, es el mismo Espíritu Santo. Entonces, hermano, danzar en el Espíritu es dejar al Espíritu Santo que mueva tu vida. Adorar al Espíritu Santo es dejarme llevar por Él y sonar los sonidos que Él me está poniendo en mi ser. Si tú no tienes el don de lengua, el Espíritu Santo te va a poner palabras correctas en tu vida para que tú lo adores en tu idioma. No sé si tú me entiendes. Yo he mirado a una persona, hermano, cómo danza maravillosamente delante de Dios. Y eso es lo que me enseñaba. Por eso todos los que ya han tenido visiones de ángel, hermano, es una adoración totalmente en el Espíritu. Hay veces, hermano, que muchos pastores dicen, no, aquí no aceptamos la danza porque es pura carne. O sea, ¿qué quiere decir? Hermano, si nunca empiezas, nunca vas a lograr. Para hacer un trabajo, también el trabajo necesita un comienzo. Para todo necesita un comienzo. Un día, el Señor me dijo algo importante. Mira, fíjate lo que te voy a decir. Es muy delicado lo que te voy a decir. Fíjate en ese muchacho. Vas a ir y vas a orar por él, y yo lo voy a bautizar en el Espíritu Santo a través de tu vida. Llegué, hermano, y oré por él. Y el hermano decía, ¿y qué digo? ¿Y qué hablo? Y ay, Dios mío, da pereza orar por gente así. Y digo, es que las lenguas no están en tu mente, son en el Espíritu. Usa el poder de la creatividad. Menos me entendía lo que dice. Hermano, orar por gente de ese tipo, renta religiosa, es como orar por un palo seco. Es muy cansado, en serio. Pero el Señor me quería enseñar a ayudar a este personaje. Entonces le dije, mira, dice el Señor que empieza a trabar tu lengua. Y empezó a trabar la lengua, pero lo tocó el Espíritu. Hermano, cuando menos pensó, estaba totalmente activado en el Espíritu. Yo me maravillé. Le fluyeron las lenguas poderosamente a ese personaje. Y decía, hermano, qué poderoso es esto. Y después esta es una enseñanza para tu vida, para que otra vez vuelvas a caer en esta magnitud en la cual entraste. Ya sabes cómo hacerlo. Yo un día que estaba batallando, ustedes lo vieron un día mismo aquí, tenía la mototera, que pegaba la mototera. Estaba todo triste, irritado, siempre todo traumado, todo acomplejado. Y mi hermano, ya no puedo estar como aquel día. ¿Cómo comenzaste aquel día? Tuve que llevarlo a recordar una vez más. Y entró, hermano. Y lo volví a tomar otra vez el Espíritu. Y dije, para otra vez yo no te vuelvo a enseñar. Eso me lo dio Dios como claves. Entonces, hermano, si tú te das cuenta, dice la palabra que los Gálatas comenzaron en el Espíritu. ¿Y dónde terminaron? En la carne. Pero hay veces, hermano, tú y yo tenemos que provocar. Tenemos que provocar el Espíritu. ¿Y qué te trato de decir con esto, hermano? Es que muchas veces nosotros queremos que todo se vea de ya. Tenemos que provocarlo. Dios nos dio un espíritu, mi hermano, de provocación, para provocarlo. Dios anda buscando gente que lo provoque. Pero nosotros queremos que Dios nos provoque a nosotros, hermano. Eso no va a suceder. Porque Dios quiere ver tu reacción. Quiere ver tu interés, tu anhelo, tu deseo, tu pasión. Por eso es que Dios nos dio el espíritu, mi hermano, de que un espíritu violento. Un espíritu violento
siempre va a provocar. Por eso el Señor un día me dijo, mira, mucha gente espera un avivamiento, nunca les va a llegar hasta que ellos lo provoquen. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado testimonios de muchos lugares que ha habido avivamiento. Yo quiero decirte, no, que sus testimonios han enseñado que ellos lo provocaron. Nunca ha llegado un avivamiento. Yo creo que si leemos el Nuevo Testamento, cuando Jesús empieza a manifestarse y a hablar, Jesús provocó el avivamiento. Con su obediencia, pero Él lo provocó. Entonces nosotros tenemos que provocar la manifestación del Espíritu, tenemos que provocar todo. Nosotros, mi hermano, queremos que Dios lo haga. Dios no lo va a hacer. Nosotros somos los que tenemos que provocarlo. Por eso Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Un espíritu violento. Por eso dice Jesús que ayer fue el botín del reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos arrebatan. La obra del Señor, hermano, me daba una enseñanza y decía, es que muchos de ustedes están así con la mano como limonero. Yo digo del reino no está como limonero, esperando a ver cuándo le doy con algo. Los hijos del reino arrebatan de las manos, arrebatan de Dios lo que anhelan y desean. Fíjate lo que te estoy diciendo, es muy importante. Por eso, hermano, el otro día que Dios me daba la revelación, yo miraba a la iglesia y miré muchos de los que ya no están aquí. Pero yo estaba ahí y le decía, es que dice el Espíritu Santo que el problema que hay en usted son los pensamientos que tu mente genera. Por eso, hermano, nosotros estamos tan habituados a los pensamientos que nuestra mente siempre ha generado. Yo te voy a decir, ¿qué tipo de pensamientos genera tu mente? Nosotros estamos acostumbrados, hermano, a pensamientos llenos de límites, de barreras, de conformismo. Pensamiento que nos lleva a lo natural, a lo lógico. Eso es lo que genera la mente. Y ese es un engaño. Satanás nos ha llevado siempre y nos ha mantenido con una mentalidad de ese tipo, porque sabe que con una mentalidad de ese tipo nunca vamos a lograr obtener nada del reino. Y el Señor me decía, dile que el problema de ellos es el tipo de pensamiento que está generando su mente. Dile que empiecen a fluir y que vayan más allá de esos pensamientos. Y yo empezaba, yo miraba la visión de la iglesia y empezaba, es que no se puede, que fluyas. Ya enojado, y empezaron, hermano, y cayó la bendición. Y dice el hermano, sí se pudo. Pero ¿qué pasó, hermano? Tuve que llevarlos a una violencia, porque la visión que yo los llevaba, el Espíritu me está usando para llevarlos a ser violentos. Hermano, mientras tú te conviertas en un violento, nunca vas a obtener nada. Por eso un violento, mi hermano, hace que el Espíritu Santo lo tome y empiece a avanzar totalmente en el Espíritu. Que empiece a adorar totalmente en el Espíritu. O sea, ¿qué quiere decir, hermano? A lo mejor tú no sabes cómo, pero provócalo. Provócalo. Te voy a decir, hermano, porque lo que Dios me dijo fue así. Porque yo un día le pedía tanto el bautismo del Espíritu Santo. Ayuné muchísimo tiempo. Ahora les he dicho, no quiero entrar en detalle, pero quiero entrar en detalle para decirte cómo se hacen las cosas. Cuando yo empecé, hermano, verdaderamente estaba equivocado. Porque cuando uno comienza. Y yo pensé que todo lo del reino era por obras. Hasta que un día me dijo Dios, yo no te voy a dar mi espíritu por obras, es por fe. Dije, Señor, pero es que yo oro mucho, ayuno mucho, no te lo voy a dar así. Y audiblemente me lo estaba diciendo. Hasta que un día, hermano, me dijo, todo es por fe. Cambié mi oración, Señor, perdóname. Perdóname porque estaba equivocado. Pero a ver, Dios nos lleva a reconocerlo. Y lo reconocí, le pedí perdón. Y le dije, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo por cuanto yo he creído en ti. En la noche, hermano, de esa vez, en la misma noche cuando yo oré, le pedí al Espíritu
una noche tuve una visión y yo me andaba peleando con una persona. Pero la pelea que yo tenía con la persona, hermano, ¿qué crees? El Señor me dijo, esa pelea que tuviste con la persona es que tú peleaste en el espíritu. Porque, hermano, a veces tenemos que pelear. Porque eso es arrebatar. Todo es una guerra. Si tú lees en el Antiguo Testamento, ellos siempre peleaban, siempre guerreaban para obtener lo que querían. Y Dios siempre ha querido que nosotros hagamos guerra, que peleemos para poder arrebatar y obtener lo que anhelamos. Y es lo que significaba ese sueño cuando yo peleaba. Y en ese momento que peleaba, golpeé la pared y se cayó un pedazo de pared y empezaron a caer monedas de oro. Y agarré las 3 monedas de oro. Fíjate, 3 monedas de oro. Y yo decía, mañana voy a ir a Durango, a la casa de cambio, para ver cuánto valen estas monedas. Y supuestamente yo venía a Durango, estaba en el penal. Yo venía a Durango y me encontré a un pastor y a su esposa. El pastor venía en silla de ruedas y la señora lo venía empujando. Y en ese momento yo digo, oiga pastor, una pregunta, ¿cuánto valen estas monedas? Y yo le enseño la moneda a él. Y el pastor me dice, a ver, sopla sobre mí. Y le hago a él. Y me dice el pastor, el mismo aliento de tu padre. Hermano, ¿qué pasó cuando Jesús, después de haber resucitado, llegó a la casa? ¿Qué hizo? Sopló sobre él. ¿Qué les dio? El espíritu. Y el Señor dijo, yo ya te di un espíritu. Pero había una inquietud en mi vida, hermano. ¿Por qué? Porque yo, en la realidad, no traía las lenguas. Y decía, Señor, me dijiste que ya me bautizaste, y lo creo. ¿Por qué? Porque en el momento que me dice el pastor, sopla y lo sopla, el mismo aliento de tu Padre. Fíjate lo que me dijo, el mismo aliento. ¿Sabes qué quiere decir? Dios sopló con su espíritu sobre mí. Y luego me dijo el pastor, ven, me iba a dar un abrazo. Y empezamos a cantar el himno, pero en lenguas. Hermano, yo disfrutaba el canto de la letra. Yo estaba tan emocionado porque ya tenía lo que yo quería. Pero cuando despierto no existía el poco. Y fue a platicar al pastor que el Señor ya te bautizó. Y un día, un lunes, hermano, que teníamos reuniones, estaban ahí, estábamos adorando a Dios, y en ese momento le dije, Señor, si tú ya me bautizaste, ¿dónde están las lenguas? Tú eres el Dios de los idiomas. Y en eso me vino un pensamiento, empieza a trabajar tu lengua. Y empecé yo a trabajar mi lengua, hermano. Y en ese momento, hermano, no me vas a creer, ¡pum!, sentí algo bien fuerte que entró a mi vida. Ya no podía hablar en español, me asusté. Pero fue un fluir tan poderoso, hermano. No, hombre, qué maravilloso en serio. Duré casi 1 hora hablando en lengua y ya tenía miedo porque yo quería hablar en español y no podía. Y luego todavía sentí que me aventaban para adelante y me puso a profetizar y yo no sabía nada de eso. Me está certificando. Y sabes que yo me maravillé porque el Señor me dijo, todo esto lo está provocando tu espíritu. Por eso, para obtener lo sobrenatural, necesitas provocarlo en el espíritu. Y no tienes por qué estar poniendo pretexto. Yo ya te di la bendición, y esa bendición que está dentro de ti te va a llevar a obtener todo lo que tú anheles y desees. El problema es, hermano, que queremos que Dios lo haga todo por nosotros. Y todo lo que profeticé ese día, hermano, se cumplió al pie de la letra. Todos estaban maravillados. Y le dije hasta el pastor incrédulo, un incrédulo tremendo. Dice el Señor que tú y Ulises se van a ir en unos días de aquí. No, se amargó. Y decía que no. ¿Por qué, hermano? Porque a los 2 días llegamos a notificarle la negación de todo.
le dijeron, el gobierno federal le niega todo. Y luego llega un señor hermano de afuera y le dice, yo no sé, no soy profeta, pero el Señor me dice que usted se ve muy pronto de este lugar. Ni con la confirmación lo creyó. Le creyó más a los que notificaban la federal. Hermano, a los 8 días vinieron a decirle que agarra sus cosas para ir al carro. Y junto con el otro que le dije, ya te dije, te lo dije, es que es un incrédulo. Y Dios me dio palabra un día que fue, sabes que yo te vi en una visión que es bien incrédulo. Dios te quiere usar grandemente, te quiere levantar poderosamente, pero eres bien incrédulo. Y se lo tuve que decir. Ni modo, hermano, es lo que te infunde la religión. ¿Qué quiero decir con todo esto? El asunto está, hermano, que nosotros no queremos pagar el precio. Venimos un día aquí y ya creemos que con eso ya Dios va a hacer cosas. Hermano, tenemos que provocarlo. El primer día tú no vas a provocar nada, hermano, pero el segundo día tienes que seguir intentando. ¿Por qué, hermano? Porque Dios nos dio ese poder para seguir intentando, como lo hizo Samuel, hermano. Empezó a ser enseñado y tarde o temprano obtuvo la bendición, y así lo tendremos tú y yo. Todo lo que tú y yo anhelemos y deseamos es posible cuando tenemos fe, porque al que cree todo es posible. Escucha lo que le voy a decir. No me estoy saliendo del tema, hermano. Lo que te voy a enseñar es algo muy importante, porque Dios me decía, es que muchos de ustedes están actuando como los hijos de Eli. Los hijos de Eli nunca provocaron nada. Ellos eran unos inútiles, unos inservibles, buenos para nada. Eran hijos de Belial. Hasta el nombre de ellos significaba serpientes. En otras palabras, eran hijos de Tabel. ¿Saben qué significa hijo de Tabel? Bueno para nada. De hecho, sus nombres de ellos eran hijos de Belial, eran hijos de Eli. Estos hombres eran impíos totalmente. Cuando el pueblo de Israel, hermano, mandó traer el arca porque habían peleado y los filisteos los habían vencido, y ellos llegaron al campamento derrotados. Escucha, llegaron derrotados, pero ¿sabes qué? Pero dije que llegaron los ancianos y acordaron, manden a unos cuantos a traer el arca a Silo. Entonces yo quiero decirte, hermano, que querían que llevaran el arca. ¿Por qué? Porque el arca llevaba la presencia, pero en ese momento el arca ya no tenía presencia. No sé si me entiendes. Sí había arca, pero el arca no tenía presencia. Y tú puedes leer la escritura para que te des cuenta de lo que te estoy diciendo. No había presencia. Por eso, hermano, hay muchas iglesias que significan arcas. ¿Sabían tú eso? El arca de Noé. ¿Qué es lo que tuvo que, hermano, en el arca Dios puso una unción de atracción? Esa unción atrajo todos los animales que tenían que estar en ese lugar. Solo atrajo animales. Los seres humanos se negaban a esa atracción. ¿Por qué? Porque les gusta mucho el pecado, la maldad. Pero lo que te quiero decir, cada iglesia es un arca. Y en cada iglesia, hermano, tiene que haber presencia, porque el arca tiene que tener presencia. La demanda de Dios es que el arca tenga presencia. Por eso Dios nos ha demandado tanto que esta arca tenga su presencia. Y ya lo logramos, la presencia ya está aquí. Pero ahora tenemos que provocar, hermano, la manifestación de todo lo glorioso. Pero el Señor me decía algo importante: mira, cómo estos hombres mandan a traer el arca, pero ellos ya no discernían que ya no había presencia en el arca. Y todavía para acabar de amolar, Elí manda a sus hijos. Y los hijos de Elí traen el arca, unos impillotes. Y cuando iban allá, casi llegando donde estaban aquellos, dice que iban cantando y gritando y agarraban los escudos con la espada y un sonadero. De manera que esa gritadera y este sonido tremendo temblaba la tierra. Ahorita lo acabamos de leer, temblaba la tierra.
De manera que los filisteos tenían miedo, hermano, porque ellos decían, ¿qué es ese gritadero? Y ya se dieron cuenta que ahora el arca estaba entre ellos y tenían miedo ellos, porque ellos recordaban todo lo que había pasado en el desierto cuando las plagas, y recordaban muchas cosas, que Dios siempre les daba la victoria al pueblo de Israel cuando estaba la presencia de Dios. Esto es lo que me llama la atención, hermano. Yo quiero decirte que el día de hoy hay muchas iglesias que no tienen presencia, porque los encargados son como omnipotentes. Y me refiero a los pastores y me refiero a los líderes. Gente impía. Y estaban, hermanos, ¿saben qué estaban ofreciendo? Le estaban dando a tole con el dedo a la gente. Y la gente está acostumbrada a que le den a tole con el dedo. ¿Por qué, hermano? Porque la actitud y las acciones de esos sacerdotes, como los hijos de Eli, el mismo Eliseo le dijo, hijo mío, no es buena la fama que yo oigo vosotros. Ustedes no se dan cuenta cómo ustedes hacen pecar al pueblo con supuesto pecado. Por eso los pastores y muchos líderes, hermanos, están en pecado, son unos impíos, no tienen conocimiento de la verdad del reino. O sea, no tienen la presencia y no tienen la revelación de la palabra. No sé si tú me entiendes. Cuando una persona no tiene presencia y no tiene la revelación de la palabra, hermano, entonces ¿qué hay ahí? No hay nada. No sé si tú me entiendes. Oye, yo hasta me reía hace rato cuando yo estudiaba que Fines y el otro, mi hermano, eran los sacerdotes que llevaban el arca. El arca es simbolismo de la presencia, pero el arca ya no tenía presencia, porque la presencia nunca se deja de llevar por gente corrupta como ellos. El día de hoy hay muchos hombres, hermanos, sacerdotes como los hijos de Eli. Tremendos. No hay presencia. Han contristado, han apagado al Espíritu Santo. No hay presencia. Por eso el día de hoy, hermano, en muchas iglesias, un ruido, alabanza, gritarero, y que y que leña de pura carnota, y empiezan ahí, que piensan que aquí hay presencia, hermano, aquí hay fuego, sí hay fuego, pero no es el fuego la presencia, porque no saben cómo tener el fuego la presencia. Ellos creen que el día que puede derramar el Espíritu Santo, sí es cierto, empezó un fuego, pero ese fuego se apagó. ¿Por qué? Porque no lo honraron, porque empezaron a seguir viviendo una vida como la vivían. Cuando el Espíritu Santo me bautizó, me dijo bien claro, tú eres todavía carne, pero te he dado el Espíritu para que te lleve a hacer un buen testimonio. El Espíritu Santo te va a cambiar y te va a transformar, porque Él te va a llevar y te va a guiar de acuerdo a la palabra, para que viva la palabra, y la palabra te va a ir cambiando y te va a ir transformando. No dio el Espíritu Santo nada más para hablar en lengua, para decir, tengo el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo nos puede para trabajar en nuestra vida, para llevarnos a ser un hijo de Dios. Por eso el Espíritu Santo siempre nos disciplina, nos enseña la palabra, no solo para ser oidores, sino para guardarla y ponerla en práctica para poder ser santificados. Por eso Jesús decía, Padre, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Escucha esto, es lo que el Espíritu Santo hace. Donde está el Espíritu Santo, hermano, Él va a trabajar para llevarnos verdaderamente a dejar esa vida que le desagrada a Dios. Pero el Espíritu Santo, hermano, cuando verdaderamente nos dejamos guiar por Él, Él nos va a guiar a la presencia. Porque el Espíritu Santo sabe que de la presencia desciende el fuego que quema la inmundicia que en nuestra vida. Yo creo que, hermano, ayúdenme por favor allá. Isaías 6, del 1 al 7. Mira lo que dice la palabra de Dios. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Escucha la visión tremenda que puedes contemplar. Por encima de él había serafines,
Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó, que dice, de humo. Y entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios. ¿Y qué dice? Y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Por eso, hermano, yo me amigo de esta realidad. Por eso el Espíritu Santo nos trae a la presencia, para que los serafines, hermano, que significan los que encienden, vengan y traigan los carbones y te limpien de tu pecado, te limpien de tu inmundicia. Por eso cada vez que venimos, hermano, hay un fuego, pero el fuego de su presencia. Ese fuego, hermano, va quemando toda la carnalidad. Ese fuego lo va convirtiendo de ser carnales a ser seres espirituales. Por eso sí me digo, mientras ustedes no vengan a mi presencia a adorarme continuamente y constantemente, ustedes nunca van a ser seres espirituales. Hermano, yo por eso escuchaba a Ronnie Chan, que yo desde que tuve el encuentro y empecé a adorar a Dios, cambió mi vida totalmente. Porque antes era un religioso ese hombre. Por eso Chulo Olivares lo critica bien fuerte a Ronnie Chan. Chulo Olivares es religioso. Él no entiende ni comprende esa realidad, porque Chulo Olivares es un hombre natural. Y hay muchos hombres, hermanos, que son naturales y no entienden esta realidad. Por eso yo me sorprendo, hermano, de cómo cuando venimos a la presencia desciende el fuego de su presencia, y es el que nos está limpiando, es el que nos está transformando. Porque te doy una cosa: todo el que viene al altar le cambia su rostro, le cambia su rostro, porque tú estás viniendo delante de esa luz admirable, de esa luz resplandeciente. ¿Por qué crees que Moisés bajaba resplandeciendo? Porque estaba en la misma presencia de ese gran resplandor que despide la presencia de Dios. Fíjate lo que te voy a decir. Por eso, hermano, estos hombres llevaban un arca que no tenía presencia. Qué terrible. Y el capitán, hermano, de los filisteos, digo, pues prepárense, aún así, vámonos sobre ellos. Hermano, en un momento mataron a 30,000 israelitas. Los vencieron. No hay presencia. ¿Quién nos iba a defender? El arca, que simboliza la presencia, solamente era una caja de madera. Sin presencia no había nada. Por eso, hermano, la gente que vive como los hijos de Dios no tiene presencia. Y todo lo que hagan diciendo que Dios, que Jehová, y que todo lo que digan, no es nada. Lo único que puede haber es lo que ofrecieron los hijos de Aarón, un pueblo extraño. Porque la atmósfera que realizaron los hijos de David fue una atmósfera de un pueblo extraño. Qué tremendo. ¿Qué pasó, mi hermano, con los hijos de Aarón? ¿Qué ofrecieron? Un fuego extraño. ¿Y sabes qué pasó? Salió fuego a la presencia y los mató. Dios me decía: si yo actuara como actué en aquel tiempo, yo ya hubiera matado a muchos. Ya los hubiera matado. Pero gracias a Jesús, Dios no nos ha matado.
¿Cuántos, mi hermano, no han venido, hermano, a ofrecer fuego extraño? Aún se paran aquí en pecado, y eso es fuego extraño. Y gracias a Jesús no han caído muertos. Porque los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño en el lugar santo. Y todavía uno de ellos quiso atreverse a entrar al lugar santísimo, a tomar fuego de allá. Estaba prohibido. Así como lo digo. Pero gracias a Jesús, hermano, que nos abrió la puerta, ya no está prohibido. La puerta está abierta a las 24 horas. Para el que quiera entrar a ese lugar, puede entrar. Porque Jesús nos abrió un nuevo camino ante la gloria y ante la presencia. Por eso, mi hermano, hoy es posible que tú y yo podamos obtener fuego de su presencia, fuego verdadero. ¿Cuántos de ustedes han tenido visiones sobre fuego? Yo hablo del fuego espiritual. Fíjate lo que te voy a decir. ¿Qué diferencia tiene el fuego espiritual al fuego natural? Son parecidos. Supongamos que este es fuego espiritual y prende una nube, va a ser igual. Parecen iguales, pero no son iguales. Por eso la gente, mi hermano, hoy en día, donde hay iglesias, donde hay un fuego extraño, no puede ver la diferencia. ¿Por qué? Porque también el fuego extraño, mi hermano, produce calor. Por eso el diablo es un engaño. Leviatán, hermano, provoca fuego también. Te da falsa visión, falso sueño, falsa revelación, falsa palabra, falsa interpretación, falsa sensación, falsa paz, imita todo. Él, hermano, que tomaba la forma del mobiliario, tomaba la forma del candelabro, aceite de lámpara y aún de la mesa de apropiación de los panes, todo imita a Leviatán. Leviatán es un dragón que avienta fuego por la boca y por la nariz. Un fuego extraño. Y sin darte cuenta, hermano, ese fuego está presente en las iglesias. Y con ese fuego, hermano, se levantan hablando en lenguas y que danzando, hermanas, tremendo fuego y emocionar a las hermanas ahí. Pero no es el fuego de Dios, es un fuego extraño. Y a la gente le gusta ese fuego extraño porque es con el que más se han movido y es con el que más se han familiarizado. Hermano, el Señor me dijo, el fuego de mi presencia yo no se lo doy a cualquiera, solo se lo doy a que pague el precio y vive conforme a mi palabra. Si tú no te conviertes en un ser obediente, jamás obtendrás el fuego de mi presencia. Si tú te dejas direccionar por el Espíritu Santo te va a llevar a que te enciendas con el fuego de su presencia. Que a donde quiera que tú vayas, se manifestará el fuego del Espíritu Santo. Pero el Señor me decía, no solo será el fuego del Espíritu Santo, sino el fuego de mi presencia, el fuego de mi gloria, el fuego de mi Espíritu. Es lo más maravilloso. El Señor me dijo esto importante. El problema el día de hoy, que las atmósferas que se han procreado en las iglesias son atmósferas de un fuego extraño. Pero la gente no entiende ni comprende porque son gente ignorante. Porque no leen mi palabra. Si tú no lees mi palabra, direccionado y tomado por mi espíritu, en vano es tu lectura. Los fariseos, hermano, de memoria se saben los escritos de Moisés. Yo me sorprendo en Jairo, me sorprendo en todos aquellos que eran fariseos, hermano, que eran los rabinos de aquellos tiempos, gente que se sabía de escrituras de memoria, al revés y al derecho. Pero ¿sabes qué? Esa gente no conocía a Dios. Conocían la letra, pero no conocían al dueño de la letra. Qué tremendo. De hecho, Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo.
No se lo digo Jesús. Sectas de Satanás se lo decían. Por eso a sus discípulos le dijo: guárdense de la levadura de ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque todo estaba tergiversado, todo estaba pervertido. Es como ellos pensaban, es como ellos creían. Porque la levadura de los fariseos era su propia hipocresía. Ellos ofrecían un fuego extraño, procreaban atmósferas de fuego extraño. Porque eso es lo que dice la palabra. Pero el Señor, hermano, me estaba diciendo: por eso mi pueblo se perdió, por falta de conocimiento. En otra versión dice: por falta de discernimiento. Una persona que puede discernir es alguien que tiene sabiduría. Por eso la iglesia el día de hoy no tiene discernimiento. Yo he escuchado a muchas personas: no, que Dios me dio el don de discernimiento y no discierne ni papas. Son carnales, son como los hijos de Eli. Es que Dios me dio el don de discernimiento, hermano. Te voy a decir una cosa: el don de discernimiento no opera mientras tú no tengas sabiduría. Porque la sabiduría es la única que te va a llevar a diferenciar una cosa de otra. Por eso, como el pueblo no tiene conocimiento, no tiene discernimiento, no puede, mi hermano, identificar lo que es del diablo y lo que es de Dios. El pueblo es parecido, pero solo aquel que tiene sabiduría sabe discernir lo que es el fuego de Dios y el fuego extraño. No sé si tú me entiendes. Oye, hermano, no sienten un calorcillo que diga: oh, que el fuego, hermano, y que la hermana, que el predicador, que porque gritaba, que porque caminaba y que se nos subía una silla y que acá y allá. Ese es puro drama. El drama lo identifican como fuego, hermano. Hay muchos dramáticos, muchos predicadores payasos. Eso no es fuego. Por eso, hermanos, siempre le dan a tole con el dedo. Y este tipo de dramático, hermano, se suelta, que es muy tocado por Dios. Un día, escucha lo que te voy a decir, ojalá lo aprendas. Un día estábamos adorando a Dios tremendamente y el Señor llegó y estaba su presencia bien fuerte. Y Dios empezó a mover a uno de los que estaban ahí con nosotros. Porque a veces le pasa a mover a quien quiere. Y ese muchacho, hermano, bien lleno del Espíritu Santo, lo movió el Espíritu Santo a ir a orar por una persona, por el pastor. Y cuando llegó a tocarlo, la bendición que el Espíritu Santo era para el pastor. Pero cuando él llegó con el pastor, él se sintió tocado. Y ¿sabes qué? Ahora quiere la bendición para él. Hermano, todo lo que Dios nos da es para los demás, no para ti. Es para los demás. En ese momento, hermano, escucha lo que te voy a decir. El pastor se lo estaba dando el pastor y empezó a tocar el pastor, y él le arrebató porque lo quería para él. ¡Pum! Se terminó la bendición. Y es lo que vino el Señor. Hay muchos, mi hermano, que están ministrando a la gente y ya no lo ministran porque supuestamente han tocado. Se robaron la bendición. Por eso se detuvo ya. Disculpen lo que les voy a decir, pero así me lo puso el Señor, y a lo mejor muchos de ustedes dirán: eso no es de Dios. No me importa lo que tú digas. Muchos hermanos que traen fuego extraño, te lo voy a decir más tranquilo, es puro soplado. O en otras palabras, puro pedo. Así me lo puso el Señor. Puro pedo, como dicen ustedes. Porque la bendición no es para ti, es para los demás. Que se sienten tocados, que digan: mentira, que pasa. Mentira. Así te dan a doble con el dedo. Pero cuando tú tienes sabiduría, tienes discernimiento y puedes discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Así como yo me sorprendí de todo esto. Pero lo más poderoso, ya para ir terminando, hermano, escucha esto. Todos esos que te ofrecen fuego extraño,
Ese pueblo extraño tiene un propósito. Y el propósito de ese pueblo extraño te va a llevar a que tú niegues al Señor. Primeramente el diablo te va a ir alejando y al rato vas a seguir al Señor de lejos como lo hacía Pedro. ¿De acuerdo? Siempre andaba cerquita, hasta lo abrazaban y hasta dormían con él y todo, hermano. Pero cuando lo apresaron, huyeron como cobardes. Y ahora él, cuando había hecho una promesa, ¿sabes qué, Señor? Por ti doy la vida. Y el Señor dijo, no digas nada, Pedro, porque todavía no cantará el gallo cuando ya me negaste 3 veces. Dice la palabra que ella andaba lejos. No seguía de lejos. Pero dice que ahí había unos hombres, hermanos, los que habían arrestado a Jesús y encendieron un fuego. ¿Y quién se acercó ahí? ¿Quién se acercó a calentarse en ese fuego? Ese fuego era extraño. Y lo voy a llevar porque si no va a decir, ¿de dónde usted dice eso? Ve ahí a Lucas 22, del 54 al 55, que vamos a leer los 2 versículos. Mira lo que dice. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se acercó también entre ellos. Muchas veces nosotros, hermanos, seguimos al Señor de lejos y nos calentamos en cualquier lugar. El Señor me dijo, cuando tú ya me conoces, tú sabes dónde está el verdadero fuego. Y ahí es donde debes de estar. Yo te llamé a que siempre permanezcas en la hoguera de mi presencia. Pero ahora mi hermano se fue a calentarse en un fuego extraño. Pero ahora escucha lo que te voy a decir. Mira lo que provocó este fuego extraño. ¿Qué dice el 56 al 60? Mira lo que dice. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó. Viéndolo, el fuego extraño te va a llevar al rato a negar al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque el fuego extraño te va a conducir, te va a alejar de Dios. Por eso el día de hoy mucha gente, hermano, niega al Señor. Y muchos de ustedes, mi hermano, vienen de fuegos extraños. Por eso muchos le han negado al Señor. Niegan la verdadera revelación de la palabra. No quieren ser reprendidos, no quieren ser corregidos. Niegan la disciplina correcta que da el Espíritu Santo. Prefieren mejor escuchar a los falsos maestros que te procrean atmósferas de fuego extraño. Y con sus enseñanzas halagan tus oídos. Por eso dice que teniendo comezón se les amontonarán maestros que les hablen de acuerdo a sus propias concupiscencias, la concupiscencia del oyente. O sea, lo que los oyentes anhelan, desean. Porque el oyente que anda en el pecado, que ha estado negando al Señor, no quiere escuchar la verdad, prefiere escuchar la mentira, aquel que te halaga, aquel que te lisonjea, aquel que te va alejando más de Dios. Ese tipo de mensaje, apártate, oído, de la verdadera verdad, que te reprende, que te corrige y que te direccione en lo correcto. No sé si me entiendan. Por eso, mi hermano, ese tipo de mensajes que alejan del Señor y al rato niegas al Señor. Prefiere mejor escuchar fábulas. ¿Sabes qué es una fábula? Versículos bíblicos mezclados con mentiras, mezclados con lo falso. Por eso el día de hoy mucha gente niega al Señor. Un día creyeron y hoy se convirtieron en apóstatas. Todo aquel que se ha calentado un poco extraño el día de hoy son apóstatas. Y el Señor dijo, en este tiempo hay mucho fuego extraño, por eso hay muchos apóstatas. Pero es necesario que aumente la apostasía antes de su venida. Hermano, el día de hoy hay mucha apostasía. Y la apostasía, hermano, siempre te ha llevado, hermano, a negar al Señor. ¿Por qué, hermano?
Porque un apóstata niega al Señor. Está en contra de lo que un día profesó. Mira lo que sigue diciendo. Pero él le dice, negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. ¿Y qué dijo Pedro? Y Pedro dijo, hombre, no sé qué dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Hermano, yo no sé, pero el Señor me dijo esto: el fuego extraño te lleva a negarme. El fuego extraño te lleva a apostatar. Y el Señor dijo, por eso en este tiempo hay mucho fuego extraño. Por ese día de las iglesias son apóstatas. Una apóstata niega la verdad que un día profesó. Por eso, hermano, el Señor me dijo, y díselos, tengan cuidado con lo que escuchan en internet. Primeramente, hermano, tienes que discernir. O sea, lo que me dijo esto, primeramente tienes que saber cuál es la fuente de ese fuego, cuál es la fuente de ese fluir de palabra. Hermano, el día de hoy hay muchísimos apóstatas, hay muchísimos hermanos manifestando un fuego extraño, y más en internet. El diablo está usando el internet y muchos se están llenando de algo erróneo con apariencia de verdad. Y no solo eso, hermano, yo quiero por favor a 2 Tesalonicenses capítulo 2, del 1 en adelante. Mira, vamos a leer lo que dice del 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, mira lo que dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, no por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué dice? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, y haciéndose pasar por Dios. Por eso, hermano, aquellos hombres, los hijos de Aarón, estaban en el lugar santo ofreciendo un fuego extraño, así de que no te agarraron, que al rato, hermano, puedan aparecer en medio de la iglesia el diablo sentado. Un día Dios me abrió los ojos y yo miraba al diablo sentado con su trono y era objeto de culto, y me dijo Dios, yo te voy a usar en tiempo futuro a echar al diablo por las iglesias hacia donde le pertenece el infierno, hontísimo mugrero de trono. Pero mira lo que dice: no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Mira lo que está diciendo Pablo. Ahora vosotros sabéis lo que nos detiene, al fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministro de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, ¿qué dice? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les enseñó un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso, hermano, el fuego extraño está ardiendo en las iglesias.
Y la gente se está como Pedro calentándose en un poco extraño. Por eso el día de hoy están negando al Señor. ¿Quién es una persona que no niega al Señor? Aquel que lo recibe y lo vive. Así como te digo. Aquel que lo recibe y lo vive. ¿Qué quiere decir? El que recibe su palabra y la guarda y la pone en práctica. Por eso, hermano, yo me admiro de todo esto tremendo. Y el problema es que la gente, hermano, no quiere salir de las iglesias esas. Prefieren como Stein. Prefieren vivir como los hijos de Eli. Escucha esto. Dice la palabra que cuando ya no había presencia, después de la presencia, aquí vino a Samuel. No vino a Silo, vino Samuel. Y Dios me dijo, yo quiero que mi presencia venga a ti. Porque yo prometí que yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. No más maravilloso. Ya no había presencia ahí. Y escucha esto. Yo me sorprendo esto porque te voy a seguir hablando de esto. El asunto es que cuando fueron con los filisteos y pelearon, los filisteos le quitaron el arca. Ahí andaba Goliat fue el que les quitó el arca. A ese hombre que le tenía mucho, lee la escritura de toda la vida. Les quitó el arca y se la llevó. Ya después de todo aquello fue cuando David, hermano, mandó traer el arca. De hecho, aquellos ya no la creían porque el arca empezó a producir tremendos tumores y empezó, hermano, a hacer que cayeran aquellas estatuas inclinadas a la presencia del mismo Dios de los cielos. Yo creo que sí, hermano. Si tú reconoces que te has calentado un poco extraño, eres candidato a la presencia de Dios. Porque el día de hoy, hermano, Dios me decía, muchas mezclas. Traen palabras tergiversadas, pervertidas y dicen que es mía. Hoy mucha gente que presume lo tergiversado, lo pervertido y se cree lo máximo con muchos conocimientos que para Dios es vacío. Así está Pablo de Tarso. Así estaban muchos hombres, hermanos, que un día tuvieron que ser corregidos, vaciados y llenados de lo correcto. Dios te quiere usar, hermano, para que tú seas portador de su presencia. Y empieza a causar, hermano, atmósferas de su presencia, de ese pueblo maravilloso. Por último te digo, no solo venga aquí a adorar, adora en tu casa, levanta el carro, donde quiera, hermano, siempre estar con Él. Va por la calle y sigue glorificando, sacándolo, donde quiera puedes adorar a Dios, llénate bien. No permitas que la loca de tu casa, mi hermano, te lleve a divagar en la vanidad que llega. Cuando digo loca, tu casa es tu mente. Porque la mente siempre le gusta el ruido, anda pensando en cochinero y medio, el total que nos aleja de su presencia. Decía Ronnie Chávez que él, antes de dormir, le dice 1000 veces Jesús te ama. Eso es adorar. Conviértete en comienzo. Romeo le escribía cartas de amor a quién? A Cleopatra. Enamórate de Dios. Porque Dios siempre, hermano, nos dice cuánto nos ama. Dios nos ama. Póngase sobre usted. Yo le voy a dar continuación a esto. Yo lo voy a dejar aquí para no perder la frecuencia, hermano, porque vamos a estar hablando y hablando de todo esto. Dios me decía, ¿quieres polvo verdadero? Ven a mi presencia. Solo en mi presencia hay polvo verdadero. Solo en mi presencia te puedes llenar de mi presencia. Si tú no vienes a mi presencia, ¿quién sabe qué presencia pegas? La edad de demonio y demoniano. Porque si no vienes a mi presencia, no puedes llenarte de mi presencia. Fíjate, un día me dijo esto Dios. De tanto que estás en mi presencia se vuelve más pronunciada en tu vida. Y entre más pronunciada sea mi presencia en tu vida, yo soy más fuerte en ti.
Así de que, hermano, será la presencia tan fuerte en ti que cumplirá todos sus deseos y ya no los tuyos, porque Él es más fuerte. Llénate, hermano, porque donde quiera que tú vayas, Él irá contigo y ese fuego maravilloso se manifestará, porque tú pegarás a bocas de su presencia. Es lo más poderoso. Por eso, hermano, Samuel provocó y la presencia vino a él más. Mira, Señor, ya mi presencia no va a llegar al lugar, va a llegar a la persona que me busca. No va a ser como un tipo. Por eso mi hermano Moisés sacó el arca del pueblo y se la llevó para allá. Ustedes no son dignos de la presencia de Dios. Qué fuerte todo eso. Vamos a hacer una oración, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en este momento te pedimos, te rogamos, te suplicamos con todo nuestro corazón, Señor, que seas tú trayendo la revelación a cada uno de los que están aquí y los que nos están viendo por las redes sociales. Señor, revélales qué tipo de fuego está viendo en sus personas. Si está viendo el fuego extraño, revélaselos, notifícaselos y tráelos a tu presencia, Dios, para que sea eliminado y destruido ese fuego extraño y empiecen a obtener fuego verdadero de tu presencia. Señor, límpianos de todo aquello, Padre, que no te glorifica. Permítenos que cada vez que levantemos altares en tu presencia, nos llenemos más y más del fuego de tu presencia. Para que nosotros, cuando lleguemos a nuestra casa, Señor, solo con nuestra presencia y con tu presencia, se procrea una atmósfera del fuego de tu presencia en nuestras casas, en nuestros negocios, en cualquier lugar. Y toda persona que llegue la va a sentir y va a decir: ¿qué es esto que se siente aquí? Obra maravillosamente, Dios, para que esta realidad se haga. Lo que sí te pido, Dios, que permitas que esta casa se convierta en la boca del volcán del fuego de tu presencia, poderosamente. Y que la gente empiece a observar el fuego, así como Moisés miraba la zarza y bajo donde estaba la zarza. Y así la gente vendrá a este lugar donde está ardiendo la zarza de tu presencia. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Dios lo bendiga, échate ganas y ya deje de estarse calentando un poco extraño, porque al rato va a llegar al Señor.